En un mundo que constantemente busca la felicidad en lugares equivocados, las Escrituras nos presentan un secreto eterno que ha permanecido como una promesa inquebrantable. El verdadero gozo solo se encuentra en Dios. El salmista declaró en Salmo capítulo 37, versículo 4, «Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este versículo no es una frase bonita para decorar paredes. Es una llave espiritual que abre la puerta a una vida llena de propósito, paz y bendición. No es sorprendente pensar que el gozo en Dios no solo cambia nuestro interior, sino que también desbloquea las promesas de nuestro futuro. Cuando hablamos de gozo, no nos referimos a una emoción pasajera que depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. El gozo verdadero trasciende las circunstancias porque brota de la certeza de que Dios está con nosotros. La alegría del mundo depende de lo que tenemos o de lo que logramos, pero el gozo en el Señor depende únicamente de quién es Él. Y aquí está la primera promesa de este mensaje. Cuando haces de Dios tu deleite, descubrirás que incluso en los valles más oscuros, tu corazón puede brillar con esperanza. ¿Acaso no es este el mayor anhelo del alma humana? Imagina por un momento lo que significa deleitarse en el Señor. No es una obligación ni un deber pesado, es un privilegio que transforma. Deleítate en su presencia, deleítate en su palabra, deleítate en su fidelidad. Cuando el gozo de tu corazón está anclado en Dios, nada ni nadie puede arrebatártelo. Esa es la diferencia entre una vida vacía y una vida plena, entre el desánimo constante y la paz permanente. Y esta es la segunda promesa. Si eliges encontrar tu gozo en el Señor, las bendiciones comenzarán a fluir de manera natural, porque tu voluntad se alineará con la de Dios. ¿No es esta una invitación que vale la pena aceptar hoy mismo? El pasaje que hemos tomado como fundamento no dice «tolera al Señor» o «soporta al Señor». Dice «deleítate». Esa palabra nos habla de placer, disfrute y deleite profundo. Y la consecuencia de ese deleite es extraordinaria. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto significa que cuando nuestra alegría está en Dios, nuestros deseos se purifican y en lugar de pedir cosas que nos destruyen, pedimos cosas que edifican y glorifican su nombre. Aquí está la tercera promesa. Si tu corazón se llena del gozo de Dios, tus peticiones se alinearán con su voluntad perfecta y recibirás más de lo que imaginas. ¿No te da esperanza saber que tus oraciones pueden ser transformadas en bendiciones concretas? El mundo intenta convencerte de que la felicidad está en logros, en riquezas, en títulos o en relaciones humanas. Pero todos esos caminos terminan siendo fuentes incompletas. Solo en Dios encontramos un gozo que no tiene fecha de caducidad. Como dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 11, «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido». No es cualquier gozo, es el gozo de Cristo mismo depositado en nuestro interior. Esta es la cuarta promesa. Si permaneces en las palabras de Jesús, experimentarás un gozo completo que nada en este mundo puede igualar. ¿No es alentador saber que puedes vivir en plenitud sin depender de las circunstancias? Quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Qué es lo que hoy roba tu alegría? ¿Son las deudas, las relaciones rotas, las preocupaciones del mañana? Todos tenemos cargas, pero la diferencia está en dónde ponemos nuestro deleite. Si tu gozo depende de cosas que se pueden perder, tu corazón vivirá en constante temor. Pero si tu gozo está en el Señor, vivirás en seguridad, porque nadie puede arrebatarte lo que Él deposita en tu interior. Aquí está la quinta promesa. Si decides centrar tu deleite en Dios, ni la crisis, ni la soledad, ni la incertidumbre podrán robar tu paz. ¿No es esta la libertad que estabas esperando? El gozo en Dios no es una teoría, es una experiencia real que transforma. Es esa paz que sientes cuando todo parece caerse a tu alrededor.
y aún así sabes que Dios tiene el control. Es esa sonrisa que brota en medio de las lágrimas, porque confías en que hay un propósito más grande detrás de la prueba. Es esa gratitud que te levanta cada mañana, sabiendo que cada día es un regalo del cielo. Esa es la sexta promesa. Si eliges caminar en gozo, tu vida será un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. ¿No quieres que otros vean en ti esa diferencia? Este mensaje no es para que lo escuches como una enseñanza más, sino como un llamado personal. Te invito a que en los comentarios compartas qué significa para ti deleitarte en Dios. Tal vez para algunos sea cantar en medio de la dificultad, para otros agradecer en tiempos de escasez y para otros simplemente confiar cuando no entienden el camino. Cada testimonio será como un faro de esperanza que ilumine a alguien más que necesita recordar que el gozo en Dios es real. ¿No sería hermoso que esta comunidad digital se convirtiera en un espacio donde el gozo de Dios se multiplique en cada palabra? Hoy comenzamos este recorrido con una verdad poderosa. El gozo en Dios no es opcional, es esencial. Es la base de toda bendición, la llave que abre las puertas de la provisión y la respuesta a los anhelos más profundos del corazón. Por eso, antes de pasar a la siguiente parte, quiero dejarte con esta pregunta retórica. Si el gozo en Dios tiene el poder de transformar tus deseos en bendiciones, ¿qué te detiene de hacer de él tu mayor deleite desde hoy? Prepárate, porque lo que viene será aún más profundo. En la próxima sección nos adentraremos en declaraciones de fe y oración que activarán este gozo en tu vida de manera práctica. Y aquí está la séptima promesa. Si permaneces en este viaje, no solo escucharás acerca del gozo de Dios, sino que comenzarás a experimentarlo en cada área de tu vida. ¿Estás listo para declarar y orar con poder lo que ya está escrito en el corazón de Dios para ti? El gozo en Dios no se trata solo de un sentimiento interior, sino de una verdad que debemos declarar con fe y afirmar en oración. Como dice la Escritura en Salmo capítulo 37, versículo 4, «Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este versículo nos revela que el gozo no es pasivo, se activa cuando lo proclamamos con nuestra boca y lo abrazamos con nuestro espíritu. ¿No es impresionante que nuestras palabras, unidas a la fe, tengan el poder de abrir las puertas de bendición? Quiero invitarte ahora a hacer declaraciones de fe que activen este gozo en tu vida. Repite en tu corazón, o si puedes en voz alta, hoy elijo deleitarme en el Señor. Hoy decido encontrar mi alegría no en lo que tengo, sino en quién es mi Dios. Mi gozo no depende de las circunstancias, depende de la fidelidad de mi Padre. Esta es la primera promesa. Cada vez que declares estas palabras con sinceridad, el Espíritu Santo fortalecerá tu corazón con un gozo que nadie podrá arrebatarte. ¿No es alentador saber que tus palabras tienen poder? La oración es el puente que conecta nuestras debilidades con la fortaleza de Dios. Y cuando oramos basados en su palabra, esa oración se convierte en un decreto respaldado por el cielo. Por eso quiero guiarte en una breve oración. Padre amado, gracias porque me invitas a deleitarme en ti. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y porque cuando busco tu rostro, tú transformas mis anhelos y concedes lo que realmente necesito. Hoy declaro que mi corazón se alegra en ti y que mi vida refleja tu gozo en todo momento. Esta es la segunda promesa. Cada oración hecha en fe abre los cielos y derrama sobre ti bendiciones que no tienen medida. ¿No es poderoso pensar que tus palabras suben como incienso al trono de Dios? El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo escribió estas palabras estando en prisión, lo cual nos demuestra que el gozo en Dios no depende de cadenas externas, sino de la libertad interior que solo Él puede dar. Aquí está la tercera promesa.
Aunque tus circunstancias parezcan adversas, el gozo en Dios siempre te levantará por encima de ellas. ¿Acaso no es inspirador que incluso en medio de la prueba puedas cantar con esperanza? Al declarar el gozo de Dios, nuestra mente comienza a alinearse con su verdad. Muchos pensamientos negativos nos roban la paz, pero cuando pronunciamos palabras de fe, nuestras emociones cambian. Di conmigo: hoy renuncio a la tristeza y abrazo el gozo del Señor. Hoy suelto la ansiedad y recibo paz. Hoy dejo el miedo y camino confiado en el amor eterno de mi Dios. Esta es la cuarta promesa. Cada vez que proclamas la verdad de la palabra, tu corazón se fortalece y el enemigo pierde terreno. ¿No es liberador saber que tu boca puede ser instrumento de victoria? Es importante recordar que el gozo no es solo un privilegio, también es una orden espiritual. Dios sabe que necesitamos ese gozo para vivir en victoria. Nehemías declaró en Nehemías capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esto significa que cuando oras y declaras el gozo, no solo recibes alegría, también recibes fortaleza para enfrentar los retos de la vida. Esta es la quinta promesa. Si haces del gozo en Dios tu declaración diaria, vivirás con una fuerza sobrenatural que superará cualquier debilidad. ¿No es motivador saber que tu alegría en el Señor se convierte en tu poder interior? Quiero animarte a que marques este momento con una acción simbólica. Así como en una iglesia levantamos la mano como testimonio de fe, aquí te invito a expresar tu compromiso dando un me gusta a este video. Ese simple gesto será como un sello digital que dice: yo decido vivir en el gozo del Señor. Esta es la sexta promesa. Cuando actúas en fe, incluso en lo pequeño, Dios honra tu disposición y multiplica sus bendiciones. ¿Te atreves a hacer ese acto como un testimonio público de tu fe? Sigamos con otra declaración poderosa. Señor, hoy me deleito en ti porque tú eres suficiente. No necesito más riquezas para tener paz. No necesito más logros para tener propósito, porque en ti tengo plenitud. Mis deseos se rinden a los tuyos, y mi corazón se llena de alegría al confiar en tu plan perfecto. Esta declaración nos recuerda que el gozo verdadero está en la suficiencia de Cristo. Aquí está la séptima promesa. Cuando encuentras plenitud en Dios, tu vida deja de girar alrededor de lo que falta y comienza a girar alrededor de lo eterno. ¿No es esto un descanso para tu alma cansada? El gozo en Dios también se activa en la alabanza. Cuando adoramos, incluso en medio de la dificultad, el cielo se abre. Pablo y Silas, encarcelados y heridos, cantaban himnos en la medianoche y las cadenas se rompieron. Ese relato en Hechos capítulo 16, versículo 25, nos recuerda que la adoración es una declaración de fe que cambia atmósferas. Esta es la octava promesa. Si decides alabar en lugar de quejarte, experimentarás milagros que solo el gozo en Dios puede provocar. ¿No sería extraordinario ver tus cadenas romperse por el poder de la alabanza? Quiero que pienses ahora en tu vida diaria. ¿Qué pasaría si cada mañana comenzaras declarando: hoy me gozo en el Señor? ¿Qué ocurriría si en cada desafío dijeras: el gozo de Dios es mi fuerza? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si cada oración fuera impregnada de gratitud y alegría? La novena promesa es clara. Si haces de la declaración del gozo tu hábito constante, vivirás en un estado de bendición continua que transformará no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. ¿No quieres ser portador de ese gozo a tu familia y a tu comunidad? Hoy hemos declarado y orado juntos, y cada palabra pronunciada se ha convertido en semilla de bendición. No olvides que esas semillas germinan en el tiempo perfecto de Dios y darán fruto abundante. Mantente firme en la confesión, porque el gozo en el Señor no es un sentimiento temporal, es una realidad eterna que se activa con tus palabras y tus oraciones. Antes de pasar a la siguiente parte, quiero dejarte esta reflexión.
¿Qué cadenas caerían en tu vida si cada día declararas con fe que tu gozo está en el Señor? Prepárate, porque en la siguiente sección profundizaremos en cómo buscar su rostro. Es la clave para mantener este gozo encendido y constante. Y aquí está la 10ª promesa. Si decides buscar su presencia cada día, descubrirás que el gozo en Dios no solo te visita, sino que habita en ti permanentemente. ¿Estás listo para dar ese paso más profundo en tu relación con Él? El gozo en Dios no es un regalo que aparece de manera automática. Se cultiva en la búsqueda constante de su rostro. El salmista nos enseña en Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. Aquí encontramos la clave de una vida llena de gozo. Aprender a encontrarnos con Dios todos los días, no solo en momentos de necesidad, sino como un hábito de amor. ¿No es hermoso pensar que el Creador del universo nos invita a buscarlo y promete dejarnos encontrarlo? Buscar su rostro significa ir más allá de pedir bendiciones. Es desear conocer a Dios por lo que Él es, no solo por lo que puede dar. Cuando lo buscamos con sinceridad, nuestro corazón se transforma y el gozo comienza a brotar como una fuente inagotable. Aquí está la primera promesa. Si haces de la búsqueda del rostro de Dios tu prioridad, experimentarás un gozo que trasciende las circunstancias. ¿No es cierto que lo que más anhela tu alma es esa presencia que lo llena todo? Jesús mismo nos mostró este principio. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dijo, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esa promesa revela que cuando buscamos a Dios, todo lo demás encuentra su lugar. El gozo surge al comprender que no estamos persiguiendo cosas materiales, sino a aquel que nos da plenitud. Esta es la segunda promesa. Si buscas primero a Dios, tu vida será ordenada y tu corazón se llenará de gozo verdadero. ¿No es liberador saber que no tienes que correr tras lo temporal porque lo eterno sostiene tu vida? Buscar el rostro de Dios también implica apartar tiempo en silencio y comunión. No siempre se trata de palabras, sino de aprender a estar en su presencia. Como dice Salmo capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese silencio sagrado, las preocupaciones pierden fuerza y el gozo se enciende con más claridad. Esta es la tercera promesa. Si aprendes a estar quieto delante de Dios, tu alma se llenará de paz y tu corazón de alegría. ¿No es cierto que muchas veces lo que más necesitamos no son respuestas rápidas, sino su presencia cercana? Al buscar su rostro, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que antes nos llenaba de temor se convierte en motivo de confianza. Moisés lo entendió bien cuando pidió, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí», como está escrito en Éxodo capítulo 33, versículo 15. El gozo de Moisés no estaba en la tierra prometida, sino en la presencia del Dios que lo guiaba. Aquí está la cuarta promesa. Si tu gozo se basa en la presencia de Dios y no en lo material, experimentarás libertad y satisfacción plenas. ¿No es esta la mayor riqueza que podemos poseer? La búsqueda del rostro de Dios no es un evento ocasional, es una práctica diaria. Es como encender un fuego cada mañana y mantenerlo ardiendo durante el día. Si dejamos de buscarlo, el fuego se apaga, pero cuando lo buscamos con perseverancia, el gozo nunca falta. Jesús prometió en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esta es la quinta promesa. Cada vez que busques con sinceridad, encontrarás a Dios y tu vida se llenará de alegría renovada. ¿No es alentador saber que Él nunca se esconde de un corazón humilde? Buscar el rostro de Dios también nos enseña a escuchar. Muchas veces oramos solo para hablar, pero pocas veces lo hacemos para oír.
Cuando prestamos atención descubrimos que Dios nos guía, nos corrige y nos anima. Como dice en Isaías capítulo 30, versículo 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Escuchar esa voz nos llena de confianza porque sabemos que no caminamos solos. Esta es la sexta promesa. Si aprendes a escuchar a Dios en tu búsqueda, el gozo de saber que caminas en su voluntad será tu fortaleza. No es tranquilizador reconocer su dirección en medio de tantas voces. El gozo en Dios se vuelve más profundo cuando lo buscamos no solo individualmente, sino también en comunidad. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando buscamos a Dios en unidad, experimentamos un gozo multiplicado, porque su presencia se manifiesta de manera especial. Esta es la séptima promesa. Si buscas a Dios junto a otros creyentes, sentirás cómo el gozo se expande y fortalece tu fe. ¿No es alentador saber que juntos podemos experimentar una presencia más palpable? El rostro de Dios también se busca en medio de las pruebas. A veces pensamos que solo podemos encontrar gozo en tiempos de calma, pero es en las tormentas donde su presencia se hace más evidente. Santiago escribió en Santiago capítulo 1, versículo 2, «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Ese gozo no viene de la dificultad, sino de la certeza de que Dios está trabajando en nosotros. Esta es la octava promesa. Si buscas a Dios en medio de la prueba, tu dolor se convertirá en alegría porque sabrás que Él tiene un propósito mayor. ¿No es inspirador ver que el gozo se fortalece precisamente en los momentos más difíciles? Cada vez que buscamos el rostro de Dios, nuestro corazón se transforma en un lugar de descanso. El gozo no es una emoción artificial, es el fruto de una relación íntima con el Padre, como dice en Salmo capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta es la novena promesa. Si buscas su rostro cada día, experimentarás una plenitud que ninguna otra cosa en el mundo puede darte. ¿No es esta la verdadera fuente de bendición que estabas esperando? Hoy hemos profundizado en el poder de buscar el rostro de Dios. Hemos visto que en su presencia se enciende el gozo, que en el silencio se fortalece la fe, que en la comunidad se multiplica la alegría y que en la prueba se revela su propósito. Y quiero dejarte con esta reflexión. Si el gozo se encuentra en la búsqueda diaria del rostro de Dios, ¿qué pasaría si hicieras de esa búsqueda la prioridad de tu vida? Prepárate, porque en la siguiente parte veremos cómo ese gozo y esa búsqueda se convierten en fortaleza para cada área de nuestra vida, física, emocional, mental y espiritual. Y aquí está la décima promesa. Si aprendes a encontrar gozo en Dios al buscarlo, descubrirás que su amor se convierte en la fuerza que sostiene todo tu ser. ¿Quieres caminar en esa fortaleza que nace del gozo del Señor? El gozo en Dios no es una idea abstracta, es una fuerza real que impacta cada aspecto de nuestra vida. Cuando el salmista escribió en Salmo capítulo 37, versículo 4, «Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón», estaba señalando que el deleite en Dios no solo transforma el alma, sino que también fortalece el cuerpo, sana las emociones, renueva la mente y vivifica el espíritu. ¿No es alentador pensar que un solo versículo encierra tanta plenitud para nuestra existencia? Empecemos con el área física. El estrés, la preocupación y la ansiedad son cargas que debilitan el cuerpo. Pero cuando vivimos en el gozo del Señor, nuestro organismo responde con paz y descanso. Proverbios lo dice con claridad en Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esa declaración bíblica confirma lo que incluso la ciencia ha demostrado.
La alegría fortalece nuestro sistema inmunológico y prolonga la vida. Aquí está la primera promesa. Si eliges vivir en el gozo de Dios, tu cuerpo experimentará una fortaleza renovada que ninguna medicina puede dar por sí sola. ¿No es esperanzador saber que el gozo divino es medicina para tu vida física? Pasemos ahora al área emocional. Vivimos en tiempos donde la depresión, la tristeza y la soledad golpean con fuerza a millones de personas. Sin embargo, el gozo en Dios es capaz de sanar las heridas emocionales más profundas. El rey David testificó en Salmo capítulo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dios transforma el dolor en celebración cuando decidimos confiar en Él. Aquí está la segunda promesa. Si entregas tus emociones al Señor, su gozo cubrirá tu corazón con un manto de sanidad emocional. ¿No es alentador creer que incluso las lágrimas pueden convertirse en danzas de gratitud? El gozo también fortalece el área mental. Nuestra mente es un campo de batalla donde se libran pensamientos de derrota, miedo y desesperanza. Pero el apóstol Pablo nos anima en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando dejamos que el gozo de Dios guíe nuestra mente, los pensamientos oscuros pierden fuerza y la esperanza toma el control. Esta es la tercera promesa. Si llenas tu mente de pensamientos alineados con el gozo divino, vivirás en claridad mental y en paz continua. ¿No es liberador saber que tu mente puede ser renovada cada día en la presencia de Dios? Llegamos ahora al área espiritual, la más profunda de todas. El gozo en Dios se convierte en combustible para nuestra vida espiritual. Nehemías lo declaró en Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo del Señor es vuestra fuerza. En el caminar espiritual habrá pruebas, desiertos y luchas, pero el gozo en Dios nos impulsa a seguir adelante. Ese gozo es una fortaleza interior que nos levanta cuando sentimos que no podemos más. Esta es la cuarta promesa. Si tu espíritu se alimenta del gozo de Dios, jamás te faltará la fuerza para perseverar en la fe. ¿No es maravilloso pensar que el gozo puede ser tu energía en medio de la batalla espiritual? La fortaleza que viene del gozo también nos impulsa a perdonar. El resentimiento y la amargura desgastan el alma y el cuerpo, pero el gozo de Dios nos da la capacidad de soltar el pasado. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando perdonamos desde el gozo del Señor, experimentamos libertad y ligereza. Aquí está la quinta promesa. Si eliges perdonar con gozo, experimentarás un descanso interior que ninguna otra cosa puede darte. ¿No es cierto que vivir sin cargas emocionales es el mayor alivio para el alma? Otra dimensión de fortaleza es la confianza. El gozo en Dios nos permite enfrentar el futuro sin miedo, porque sabemos que Él tiene el control. Isaías escribió en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa infunde paz en la mente y fortaleza en el corazón. Esta es la sexta promesa. Si eliges confiar con gozo en el Señor, nada podrá robarte la seguridad de su compañía. ¿No es alentador caminar sabiendo que Dios mismo te sostiene? La fortaleza que trae el gozo también se refleja en la resiliencia. Personas con gozo en Dios son capaces de levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces hayan caído. Como dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esa capacidad de no rendirse no viene de la voluntad humana, sino del gozo que se encuentra en Dios.
Aquí está la séptima promesa. Si tu fortaleza proviene del gozo en el Señor, ninguna caída será definitiva en tu vida. ¿No es inspirador saber que siempre puedes volver a levantarte? El gozo en Dios también nos fortalece para servir a otros. No se trata de un gozo egoísta, sino de un gozo que se derrama. Pablo escribió en Hechos capítulo 20, versículo 35, «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando servimos con alegría, descubrimos que el cansancio físico se convierte en satisfacción espiritual. Esta es la octava promesa. Si sirves con gozo, tu vida será una fuente de bendición constante para quienes te rodean. ¿No es extraordinario que en dar encontremos más fuerza que en retener? Finalmente, el gozo nos fortalece para adorar en todo tiempo. No solo cuando todo va bien, sino también en medio de las pruebas. Habacuc proclamó en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18, «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Esa actitud de gozo convierte cualquier adversidad en un altar de adoración. Aquí está la novena promesa. Si aprendes a adorar con gozo en medio de la escasez, experimentarás la abundancia espiritual que viene del cielo. ¿No es este el mayor secreto para vivir en victoria? Hoy hemos visto que el gozo en Dios fortalece cada área de nuestra vida. Nos da salud física, sanidad emocional, claridad mental y perseverancia espiritual. Y quiero dejarte con esta reflexión final. Si el gozo es capaz de sostener todas estas áreas, ¿qué te detiene de hacer de él la base de tu fortaleza diaria? Prepárate, porque en la siguiente parte descubriremos cómo ese gozo se convierte en refugio bajo la protección de Dios. Y aquí está la décima promesa. Si eliges refugiarte en el amoroso cuidado del Señor, el gozo se convertirá en tu escudo frente a cualquier adversidad. ¿Quieres conocer ese refugio seguro que solo el gozo divino puede darte? El gozo en Dios no solo fortalece nuestro ser, también nos ofrece un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. El salmista lo proclamó con convicción en Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que, cuando hacemos de Él nuestro deleite, encontramos un lugar donde el miedo pierde poder y donde el alma descansa bajo su cuidado. ¿No es maravilloso saber que en un mundo lleno de incertidumbre siempre hay un refugio disponible para ti? Ese refugio no es un lugar físico, es la misma presencia de Dios. Cuando eliges alegrarte en Él, su gozo se convierte en un escudo invisible que te guarda. En Salmo capítulo 32, versículo 7 leemos, «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás». Esta es la primera promesa de esta parte. Si decides habitar en el refugio del Señor, tu vida estará rodeada de cantos de victoria que disipan la angustia. ¿No es inspirador imaginar que aún en los días más difíciles puedes escuchar melodías de libertad? El refugio del Señor también se expresa en su protección paternal. Jesús mismo lamentó sobre Jerusalén, diciendo en Mateo capítulo 23, versículo 37, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Esa imagen tierna y poderosa nos recuerda que Dios desea cubrirnos con su amor como un padre cubre a sus hijos. Esta es la segunda promesa. Si decides acercarte confiadamente a Él, encontrarás un abrigo donde ninguna amenaza podrá alcanzarte. ¿No es conmovedor pensar que el Creador del universo anhela protegerte bajo sus alas? Refugiarse en Dios también significa que el gozo se convierte en tu paz en medio de la tormenta. La promesa en Isaías capítulo 26, versículo 3, lo confirma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Cuando confías y te gozas en el Señor, la tormenta puede rugir afuera, pero tu interior permanece en calma. Esta es la tercera promesa. Si perseveras en tu deleite en Dios, vivirás una paz inquebrantable que no depende de lo que ocurra a tu alrededor. ¿No es esta la tranquilidad que tu corazón ha buscado por tanto tiempo? El refugio de Dios también se experimenta en comunidad. No hemos sido llamados a caminar solos, sino a ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo escribió en Romanos capítulo 12, versículo 5. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando compartimos nuestra fe, oramos juntos y nos sostenemos unos a otros. El gozo de Dios se multiplica y su refugio se hace más tangible. Esta es la cuarta promesa. Si te unes a una comunidad de fe, descubrirás que el refugio de Dios se fortalece con la unidad de los hermanos. ¿No es cierto que juntos somos más fuertes que separados? Quiero invitarte a que esta misma comunidad digital se convierta en un espacio de refugio. Comparte en los comentarios cómo has experimentado la protección de Dios en tu vida. Tal vez recuerdes un momento de peligro del cual fuiste librado, o una temporada de angustia en la que Dios te dio paz. Tu testimonio será un refugio para otros, porque lo que Dios hizo contigo puede hacerlo también con ellos. Esta es la quinta promesa. Cuando compartes tu historia, el gozo y la fe de otros se fortalecen y la comunidad entera se convierte en un refugio espiritual. ¿No es alentador saber que tus palabras pueden dar esperanza a alguien más? El refugio de Dios también implica defensa contra los ataques del enemigo. En Zacarías capítulo 2, versículo 5, el Señor declaró: Yo seré para ella muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Ese muro de fuego representa una protección espiritual que ninguna fuerza de oscuridad puede atravesar. Esta es la sexta promesa. Si te refugias en el Señor, su presencia será un muro de fuego que intimida a tus enemigos y te cubre con gloria. ¿No es impactante saber que la protección de Dios es activa y poderosa? Pensemos en Noé y su familia. El arca que construyeron bajo la dirección divina fue refugio en medio del diluvio. Esa arca es figura de Cristo mismo, quien hoy es nuestro verdadero refugio. Jesús afirmó en Juan capítulo 10, versículo 28, Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la séptima promesa. Si permaneces en Cristo, estarás seguro en el arca del amor de Dios, donde ninguna tormenta podrá destruirte. ¿No es consolador saber que estás en las manos del buen pastor? El refugio divino también se manifiesta en la oración intercesora. Hay momentos en que la paz que sientes no proviene de ti mismo, sino de alguien que oró por ti. En esos instantes el refugio de Dios se extiende a través de la fe de otros. Por eso la comunidad de fe es tan vital. En Santiago capítulo 5, versículo 16 está escrito: La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es la octava promesa. Si oras por otros y recibes sus oraciones, vivirás bajo un refugio colectivo donde el gozo de Dios fluye y protege. ¿No es asombroso pensar que tu oración puede ser refugio para alguien más? El gozo en Dios también nos enseña a refugiarnos no solo en tiempos de crisis, sino cada día. Muchas veces buscamos a Dios solo cuando hay problemas, pero el verdadero deleite consiste en habitar constantemente bajo su sombra. Como declara Salmo capítulo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es la novena promesa. Si eliges vivir en el refugio de Dios diariamente, experimentarás un gozo continuo que no se apaga con las estaciones de la vida. ¿No es esta la seguridad que tanto anhelas? Hoy hemos descubierto que el gozo en Dios no solo fortalece, también nos ofrece un refugio seguro. Nos guarda bajo sus alas, nos rodea con cantos de liberación, nos protege con un muro de fuego, nos sostiene en comunidad y nos cubre aún en medio de las tormentas. Y quiero dejarte con esta reflexión.
Si el gozo en Dios puede convertirse en tu refugio, ¿qué te impide hoy correr hacia ese lugar seguro? Prepárate, porque en la siguiente parte conoceremos testimonios bíblicos ejemplares que muestran cómo el refugio de Dios fue real en la vida de hombres y mujeres de fe. Y aquí está la 10ª promesa. Si Él fue refugio para ellos, también lo será para ti hoy. ¿Quieres ver cómo la historia confirma el poder del refugio divino? El gozo en Dios no es una teoría, es una realidad que se ha manifestado a lo largo de la historia en la vida de hombres y mujeres de fe. Cada testimonio en las Escrituras es un recordatorio de que el deleite en el Señor abre puertas, transforma circunstancias y se convierte en fuente de bendición. Al observar estas historias, descubrimos que lo que Dios hizo en ellos también puede hacerlo hoy en nosotros. ¿No es emocionante pensar que el mismo Dios que obró en el pasado está listo para obrar en tu presente? Pensemos en Abraham. Cuando recibió la promesa de un hijo en su vejez, rió incrédulo al principio, pero con el tiempo aprendió a gozar en la fidelidad de Dios. Y cuando Isaac nació, su gozo fue completo. Como está escrito en Génesis, capítulo 21, versículo 6, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Aquí está la primera promesa. Si confías en las promesas divinas, tu incredulidad se transformará en risas de gozo. ¿No es alentador imaginar que Dios puede convertir tus imposibles en celebraciones? Miremos a José, vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente. Su historia podría haber sido de amargura, pero eligió mantener su fe y su gozo en el Señor. Finalmente, fue exaltado a la posición de gobernador en Egipto. En Génesis, capítulo 41, versículo 52, José llamó a su segundo hijo Efraín, diciendo: porque me hizo fructificar Dios en la tierra de mi aflicción. Esta es la segunda promesa. Si eliges mantener tu deleite en Dios, aun en medio de la adversidad, Él hará que fructifiques en la tierra de tu dolor. ¿No es poderoso pensar que tu prueba puede convertirse en escenario de tu bendición? Consideremos al rey David. Aun perseguido por Saúl, hallaba gozo en la presencia del Señor. En Salmo capítulo 16, versículo 11, escribió: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David descubrió que la verdadera alegría no dependía de un trono, sino de la cercanía de Dios. Esta es la tercera promesa. Si haces de la presencia de Dios tu deleite, experimentarás una plenitud que ningún poder terrenal puede dar. ¿No es consolador saber que aún en el desierto puedes vivir en plenitud de gozo? Pasemos a Ana, la madre de Samuel. Afligida por su esterilidad, lloraba constantemente, pero al orar con fe en el templo y entregar su dolor al Señor, recibió la promesa de un hijo. Y cuando Samuel nació, su corazón se llenó de alegría. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 exclamó: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Esta es la cuarta promesa. Si entregas tus cargas en oración, el Señor cambiará tu tristeza en regocijo. ¿No es alentador saber que tu dolor puede convertirse en alabanza? Veamos a Nehemías. Al enfrentar la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén, supo que el gozo era la clave para perseverar. Su declaración en Nehemías, capítulo 8, versículo 10, es inolvidable. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Ese gozo permitió que el pueblo terminara una obra monumental en tiempo récord. Esta es la quinta promesa. Si decides trabajar con gozo en Dios, verás logros sobrenaturales en tu vida. ¿No es inspirador pensar que la alegría divina puede impulsarte a completar lo que parecía imposible? Miremos ahora a Esther. Enfrentó una amenaza de exterminio contra su pueblo, pero con valentía y confianza en Dios se presentó ante el rey. El resultado fue liberación y gozo para toda la nación.
En Esther capítulo 8, versículo 16 leemos: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Esta es la sexta promesa. Si eliges confiar en Dios en momentos de peligro, experimentarás una victoria que llenará tu vida de alegría. ¿No es conmovedor ver cómo el gozo de un pueblo entero nació de la fe de una mujer? Pensemos en Daniel. Aunque fue llevado cautivo y enfrentó oposición, nunca dejó de orar y buscar a Dios. Incluso en el foso de los leones, el Señor lo protegió y su fidelidad se convirtió en testimonio para reyes y naciones. Daniel halló gozo en la fidelidad divina, aún en medio del peligro. Esta es la séptima promesa. Si permaneces firme en tu deleite en Dios, experimentarás milagros que confirmarán su cuidado sobre tu vida. ¿No es alentador creer que la fidelidad puede abrir la puerta a milagros sobrenaturales? Pasemos al Nuevo Testamento y pensemos en María, la madre de Jesús. Cuando recibió la noticia del ángel, respondió con gozo y adoración. En Lucas capítulo 1, versículo 47 declaró: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su alegría no dependía de entender todos los detalles, sino de confiar en la palabra que había recibido. Esta es la octava promesa. Si eliges confiar en la palabra de Dios, aun sin entenderlo todo, tu espíritu se llenará de regocijo. ¿No es inspirador saber que la obediencia trae alegría al corazón? Recordemos a los apóstoles después de ser perseguidos por predicar el Evangelio. En lugar de desanimarse, se regocijaban por haber sido dignos de sufrir por Cristo. En Hechos capítulo 5, versículo 41, se dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esta es la novena promesa. Si permaneces fiel en medio de la oposición, el gozo en Dios será más fuerte que cualquier persecución. ¿No es desafiante pensar que incluso el sufrimiento puede convertirse en motivo de alegría en Cristo? Finalmente, consideremos al apóstol Pablo. Desde una prisión, escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Su gozo no estaba limitado por muros ni cadenas, porque había aprendido a deleitarse en Cristo en todo tiempo. Esta es la décima promesa. Si decides regocijarte en el Señor en cualquier circunstancia, vivirás en una libertad que las cadenas no pueden detener. ¿No es alentador saber que tu gozo no depende de dónde estés, sino de quién está contigo? Hoy hemos recorrido las historias de Abraham, José, David, Ana, Nehemías, Esther, Daniel, María, los apóstoles y Pablo. Todos ellos descubrieron que el gozo en Dios es un tesoro que los sostuvo en momentos de prueba y los impulsó a vivir en victoria. Y quiero dejarte con esta reflexión. Si el mismo gozo que fortaleció a ellos está disponible para ti hoy, ¿qué milagros verías en tu vida si decides deleitarte en el Señor cada día? Prepárate, porque en la siguiente parte descubriremos cómo el gozo en Dios nos libera del temor, dándonos una confianza inquebrantable en su amor y en sus promesas. Y aquí está la 11ª promesa. Si el gozo fue suficiente para sostener a los héroes de la fe, también será suficiente para liberarte a ti de todo miedo. ¿Quieres conocer esa libertad que rompe las cadenas del temor? El temor es una de las cadenas más pesadas que puede cargar el ser humano. Nos roba la paz, paraliza nuestras decisiones y nos encierra en prisiones invisibles. Pero la palabra de Dios declara en 1 Juan capítulo 4, versículo 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando aprendemos a deleitarnos en Dios, descubrimos que el gozo es la llave que abre la celda del miedo y nos conduce a la verdadera libertad. ¿No es esperanzador pensar que el gozo divino puede expulsar todo temor de tu vida? El miedo al futuro es uno de los más comunes. Nos preocupa lo que vendrá, lo que no podemos controlar y lo que aún no ha sucedido.
Pero Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando confiamos en el Señor y encontramos gozo en su cuidado, el mañana deja de ser motivo de ansiedad y se convierte en oportunidad para ver nuevas bendiciones. Aquí está la primera promesa. Si eliges confiar con gozo en Dios, el futuro dejará de intimidarte y se transformará en esperanza. ¿No es liberador descansar en aquel que ya tiene tu mañana en sus manos? El temor también se manifiesta en las tormentas de la vida. Recordemos a los discípulos en la barca. Mientras ellos temblaban por el viento y las olas, Jesús dormía en paz. Cuando lo despertaron, reprendió al mar y todo se calmó. En Marcos capítulo 4, versículo 39, está escrito, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esta es la segunda promesa. Si permites que Jesús esté en tu barca, ningún viento podrá hundirte. ¿No es alentador saber que el gozo de su presencia es más fuerte que cualquier tormenta? Otro temor que aprisiona es el miedo al fracaso. Muchas personas dejan de avanzar porque creen que no podrán lograrlo. Sin embargo, Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando nuestra confianza está en Dios, el fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en un aprendizaje que impulsa al éxito. Esta es la tercera promesa. Si caminas en el gozo del Señor, aún tus tropiezos se transformarán en escalones hacia la victoria. ¿No es motivador saber que no caminas solo en tu camino? El temor también se esconde en la culpa del pasado. Muchas personas viven atadas a errores y sienten que no merecen ser amadas ni perdonadas. Pero la palabra nos asegura en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El gozo en Dios nos recuerda que ya no vivimos bajo culpa, sino bajo gracia. Esta es la cuarta promesa. Si recibes el perdón divino, tu pasado deja de ser una cadena y se convierte en testimonio. ¿No es alentador pensar que incluso tus errores pueden ser transformados en victoria? El miedo al rechazo también oprime muchos corazones. Nos duele no ser aceptados, no encajar o ser rechazados por quienes amamos. Pero el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículo 6, que Dios nos hizo aceptos en el amado. Eso significa que, aunque el mundo te dé la espalda, siempre serás recibido en los brazos del Padre. Esta es la quinta promesa. Si haces de tu identidad en Cristo tu fuente de gozo, nunca más vivirás bajo el temor del rechazo. ¿No es liberador saber que ya eres aceptado por aquel que más importa? El miedo a la muerte es quizás el más grande de todos. Pero Jesús proclamó en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa promesa destruye el poder del temor a la muerte, porque sabemos que la vida eterna nos espera. Esta es la sexta promesa. Si tu confianza y tu gozo están en Cristo, la muerte deja de ser un final y se convierte en el inicio de una eternidad gloriosa. ¿No es esperanzador caminar sin miedo al final de la vida? El temor también se vence con alabanza. Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, cantaban himnos en la medianoche y las cadenas se rompieron. En Hechos capítulo 16, versículo 25, está escrito: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esa alabanza fue la llave que abrió la cárcel. Esta es la séptima promesa. Si eliges alabar en medio de tu temor, experimentarás la libertad que solo el gozo en Dios puede dar. ¿No es inspirador saber que tus cánticos pueden romper cadenas invisibles? El amor de Dios nos asegura que nunca estamos solos y eso disuelve el temor. Jesús prometió en Mateo capítulo 28, versículo 20,
He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa compañía constante nos da valentía para enfrentar lo que sea. Esta es la octava promesa. Si recuerdas que Cristo está contigo, vivirás en libertad, porque ningún temor puede resistir su presencia. No es tranquilizador caminar cada día con la certeza de que Él nunca te abandona. En esta séptima parte hemos visto que el gozo en Dios nos libera de los miedos más comunes: al futuro, a la tormenta, al fracaso, a la culpa, al rechazo y a la muerte. Cada uno de esos temores se desvanece cuando elegimos deleitarnos en el Señor y confiar en su amor perfecto. La novena promesa de esta parte es clara. Si permaneces en el gozo del Señor, ningún temor podrá gobernar tu vida, porque el amor perfecto lo expulsa todo. Quiero dejarte esta reflexión. Si el temor ha limitado tus pasos, ¿qué pasaría si hoy decidieras cambiar el miedo por el gozo en Dios? Prepárate, porque en la siguiente parte veremos cómo este gozo se fortalece con hábitos de presencia diaria, para que no sea algo pasajero, sino una experiencia constante. Y aquí está la 10ª promesa. Si cultivas hábitos de gozo en la presencia de Dios, vivirás libre del temor todos los días de tu vida. ¿Quieres aprender a mantener esa libertad en tu día a día? El gozo en Dios no es una emoción fugaz que aparece y desaparece. Es un estado permanente que se cultiva con hábitos diarios de comunión. Así como un jardín florece cuando se riega y se cuida constantemente, el gozo espiritual florece cuando alimentamos nuestra relación con el Señor día tras día. El salmista lo expresó en Salmo capítulo 16, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿No es alentador pensar que cada día tienes acceso a una fuente inagotable de alegría? El primer hábito indispensable es la oración. No como una repetición mecánica, sino como un diálogo genuino con el Padre. Jesús nos dio ejemplo, pues se apartaba constantemente para hablar con Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 16 leemos: Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este hábito no solo renueva nuestro espíritu, también enciende en nosotros un gozo que brota al saber que hemos hablado con el Creador. Aquí está la primera promesa. Si cultivas la oración diaria, tu corazón experimentará un gozo constante que nada podrá apagar. ¿No es maravilloso saber que el secreto de tu alegría puede comenzar cada mañana en una conversación con tu Padre? El segundo hábito es la lectura y meditación en la palabra. La Biblia no es un libro común, es alimento espiritual que nutre y fortalece. Jesús respondió en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada versículo es una semilla de gozo que, al sembrarse en nuestro corazón, produce fruto abundante. Esta es la segunda promesa. Si haces de la palabra tu alimento diario, tu vida se llenará de alegría que sobrepasa todo entendimiento. ¿No es alentador saber que cada página puede transformar tu día? El tercer hábito es la adoración. No se limita a cantar canciones, sino a vivir en constante gratitud y reconocimiento de la grandeza de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración abre las puertas del cielo y derrama gozo en la tierra. Esta es la tercera promesa. Si haces de la adoración tu estilo de vida, experimentarás una alegría renovada cada vez que levantes tu voz o tu corazón al cielo. ¿No es transformador vivir adorando aún en medio de las pruebas? Otro hábito esencial es la gratitud. La queja apaga el gozo, pero la gratitud lo multiplica. Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias incluso en circunstancias adversas es una declaración de confianza en que Dios tiene el control. Esta es la cuarta promesa.
Si cultivas la gratitud diaria, tu gozo no dependerá de lo que falte, sino de la certeza de lo que Dios ya está haciendo. ¿No es alentador saber que cada agradecimiento es una semilla de alegría? El quinto hábito es la comunidad. No hemos sido llamados a caminar solos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos recuerda: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Compartir con otros creyentes fortalece la fe y multiplica el gozo. Esta es la quinta promesa. Si eliges ser parte activa de una comunidad de fe, experimentarás un gozo compartido que crecerá con cada testimonio y cada oración. ¿No es cierto que la alegría es más grande cuando se vive en compañía? El sexto hábito es el servicio. Cuando servimos a otros, nuestro corazón se llena de propósito y satisfacción. Jesús mismo lo enseñó al lavar los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El servicio no roba tiempo ni energía, al contrario, multiplica el gozo. Esta es la sexta promesa. Si haces del servicio un hábito, tu vida reflejará la alegría de Cristo en acción. ¿No es inspirador pensar que al dar descubres el secreto de la verdadera felicidad? El séptimo hábito es el silencio y la meditación en la presencia de Dios. En medio del ruido diario, necesitamos detenernos para escuchar su voz. El salmista lo expresó en Salmo capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese silencio sagrado llena el corazón de paz y abre paso a un gozo profundo. Esta es la séptima promesa. Si apartas tiempo de quietud, encontrarás un gozo que nace de escuchar la voz de tu Padre. ¿No es cierto que el corazón más cansado necesita un respiro en la presencia de Dios? El octavo hábito es la obediencia. Escuchar la palabra es importante, pero vivirla es lo que trae plenitud. Jesús lo declaró en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia diaria no es una carga, es la llave que abre puertas de gozo y bendición. Esta es la octava promesa. Si practicas la obediencia, descubrirás la alegría de caminar en armonía con la voluntad divina. ¿No es reconfortante saber que cada decisión en obediencia te acerca más al gozo de Dios? Todos estos hábitos, la oración, la palabra, la adoración, la gratitud, la comunidad, el servicio, el silencio y la obediencia, son semillas que producen un fruto duradero. Cada día que los practiques, estarás cultivando un jardín de gozo que florecerá aún en tiempos de sequía. La novena promesa de esta parte es clara. Si decides cultivar hábitos de presencia diaria, tu vida se convertirá en un reflejo constante del gozo de Dios, y otros verán en ti un testimonio vivo de su fidelidad. Quiero dejarte con esta reflexión. Si el gozo depende de hábitos sencillos practicados con amor, ¿qué pasaría si a partir de hoy eligieras hacer de ellos tu estilo de vida? Prepárate, porque en la última parte cerraremos el círculo, volviendo a Salmo capítulo 37, versículo 4, para descubrir la revelación final y un secreto práctico que te acompañará cada día. Y aquí está la décima promesa. Si permaneces hasta el final de este mensaje, recibirás una clave que transformará tu manera de vivir el gozo en Dios. ¿Quieres conocer ese secreto que dará un giro definitivo a tu fe? Después de haber recorrido este mensaje en profundidad, llegamos al punto culminante. El gozo en Dios no es un adorno de la vida cristiana, es la esencia misma de la bendición. Desde el inicio, nuestro corazón fue dirigido al pasaje de Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Ahora, después de haber declarado, orado, buscado su rostro, recibido fortaleza, hallado refugio, meditado en testimonios, experimentado libertad del temor y cultivado hábitos diarios, podemos ver este versículo bajo una luz más clara y profunda. ¿No es impactante que una sola promesa bíblica tenga la capacidad de sostener toda nuestra vida espiritual? El deleite en el Señor no es simplemente disfrutar momentos de adoración, es vivir con el corazón anclado en su presencia. Cuando nuestra alma se regocija en Él, nuestros deseos cambian, se purifican y se alinean con su voluntad perfecta. Así, las peticiones de nuestro corazón ya no son simples caprichos humanos, sino reflejos de un espíritu transformado. Aquí está la primera promesa. Si tu gozo está en Dios, tus peticiones dejarán de ser cargas egoístas y se convertirán en canales de bendición eterna. ¿No es maravilloso saber que incluso tus deseos pueden ser transformados en respuestas divinas? El secreto del gozo en Dios es que no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos en Cristo. Puedes perder bienes, amistades o posiciones, pero si tu gozo está en el Señor, nada de eso puede robarte la paz. Pablo lo expresó en Filipenses capítulo 4, versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esa declaración revela que el gozo en Dios es suficiente en abundancia y en escasez. Aquí está la segunda promesa. Si tu alegría depende de Cristo y no de lo material, vivirás en plenitud aún en medio de la adversidad. ¿No es alentador saber que tu felicidad no está a merced de las circunstancias? Este mensaje también nos muestra que el gozo no es un accesorio opcional, sino la fuerza central que sostiene la fe. En Nehemías capítulo 8, versículo 10 está escrito: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esa fuerza te permite seguir adelante cuando quisieras rendirte, creer cuando las dudas te rodean y cantar cuando las lágrimas amenazan con ahogarte. Esta es la tercera promesa. Si haces del gozo en Dios tu fortaleza, nada podrá derribarte. ¿No es inspirador saber que el gozo es un poder espiritual disponible para ti todos los días? El gozo en Dios también es un testimonio para el mundo. La gente puede discutir doctrinas o rechazar argumentos, pero no puede negar la evidencia de un corazón que brilla de alegría en medio de la prueba. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el amor verdadero siempre se expresa con gozo. Esta es la cuarta promesa. Si tu vida refleja el gozo de Cristo, serás un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. ¿No es poderoso pensar que tu alegría puede ser la semilla de fe para alguien más? Al mirar hacia atrás en las partes anteriores, vemos un camino completo. El gozo declarado en oración, cultivado en la búsqueda de su rostro, convertido en fortaleza integral, experimentado como refugio, confirmado en testimonios bíblicos, liberador del temor y sostenido en hábitos diarios. Todo ese recorrido nos lleva de regreso al inicio, deleitarse en el Señor. Aquí está la quinta promesa. Si mantienes este ciclo vivo en tu vida, cada día será una nueva oportunidad de ver cumplida la promesa del Salmo, capítulo 37, versículo 4. ¿No es alentador que todo comience y termine en el deleite en Dios? El cierre circular nos recuerda que, al final, no son nuestras fuerzas ni nuestras obras las que producen bendición, sino la gracia de un Dios que nos invita a disfrutarlo. Y ese deleite se convierte en el punto de partida de todo lo demás. Como escribió David en Salmo capítulo 144, versículo 15, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. La felicidad verdadera no está en el tener, sino en el ser su pueblo, su hijo, su hija amada. Esta es la sexta promesa. Si haces del Señor tu deleite, tu vida entera será bienaventurada. ¿No es consolador saber que la verdadera bendición está en tu relación con Él?
Ahora quiero entregarte un secreto práctico para aplicar este mensaje en tu vida diaria. Cada mañana al despertar, antes de mirar el teléfono o pensar en tus problemas, repite en tu corazón esta declaración: hoy me deleito en el Señor y confío en que Él concederá las peticiones de mi corazón. Hazlo un hábito. Escríbelo en una tarjeta, colócalo en tu mesa de noche o en el espejo de tu baño. Ese recordatorio constante sembrará gozo en tu alma desde el inicio de cada día. Esta es la séptima promesa. Si empiezas tus días con el gozo del Señor, cada jornada se convertirá en una oportunidad de ver milagros. ¿No es transformador comenzar la mañana con esa certeza? Antes de cerrar, quiero invitarte a dejar en los comentarios qué parte de este mensaje tocó más tu vida. ¿Fue la fortaleza física, emocional, mental o espiritual? ¿Fue la libertad del temor, el refugio bajo su protección o los testimonios bíblicos que inspiran fe? Tu respuesta será parte de una comunidad que crece junta en el gozo del Señor. Y mientras escribes, recuerda que tu testimonio puede ser justo lo que otro necesita para volver a sonreír. También te pido 3 cosas prácticas para seguir extendiendo este mensaje. Primero, deja tu comentario, porque al compartir tu experiencia, edificas a otros. Segundo, comparte este video con alguien que necesite recordar que el gozo en Dios es la fuente de toda bendición. Tercero, suscríbete al canal porque aquí encontrarás más palabras que llenarán tu vida de fe, esperanza y alegría. Concluyamos recordando una vez más nuestro pasaje central en Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo ha sido la brújula de todo lo que hemos compartido, y seguirá siendo la promesa que guía cada paso de tu vida. El gozo en Dios es más que una emoción, es un estilo de vida. Un escudo en la tormenta, una fortaleza en la debilidad, un refugio en la angustia y la llave que abre las puertas de la bendición. La octava y última promesa es esta: si eliges deleitarte en el Señor, no solo recibirás bendiciones, sino que te convertirás en bendición para otros, porque el gozo que fluye de ti será un río que refresque a quienes te rodean. ¿No ese es el propósito más grande de vivir en el gozo de Dios?